Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros, bueno, se dice que generalmente no hay mal que por bien no venga, no importa la maldad, no importa el trauma que una persona puede suceder. Digo esto porque mi invitada fue pues víctima de una tragedia personal. Sin embargo, ella, pues en ese tiempo solamente era hija de su padre y su madre, hermanas de sus hermanos, de sus familiares. Bueno, y ahora después de eso, todo el mundo siente que es familia de nosotros, o sea, todo el mundo la queremos como parte integral de nuestra familia. Y por supuesto siempre estamos pendientes de cómo está, de cómo le va, y está muy bien, ya ustedes la ven en pantalla. La ingeniera Francina Hungría, ella ahora pues preside la fundación que lleva su nombre, y por supuesto le agradezco del alma y del corazón que haya aceptado pues iniciar este año con esta entrevista con la ingeniera Francina. Saludo, ingeniera. Muchísimas gracias, súper contenta. Nunca me habían presentado así, de referirse a mí como una prima, una hermana, una vecina, como alguien cercano, pero definitivamente, Héctor, que es lo que las personas me han manifestado, es esa calidez, esa empatía con lo que a mí me sucedió, tantas personas que se unieron en oración al sufrimiento de mi familia y a estar pendientes. Por supuesto que eh, fue algo muy, muy interesante dentro de todo, ver manifestada la solidaridad que nos caracteriza como dominicanos. Así que gracias por este espacio y qué bueno que vamos a ¿Cómo no? empezar el año. Que con todo el respeto que usted se merece, le voy a decir públicamente lo que le dijo pues el camarógrafo aquí. O sea, usted cada vez está más buena moza, Dios la bendiga, para que no le Amén. hagan mal de ojo. Gracias. A pesar de que se ha estado comiendo bastante en las cenas de Navidad, típico que uno se Sí, exceda con un par de libritas y sí, bueno, pero enero empieza sí, así con bienestar y salud. De hecho, este es el año del bienestar por todo lo que hemos vivido claro. y ya desde temprano estoy haciendo mis planes para... ¿Cómo no? Bueno, para hablar de los planes, ¿en qué ha estado Francina en todos estos tiempos que quizás uno, por supuesto, yo me entero porque como somos contactos de teléfono, recibo las informaciones, pero bueno, para este público que está viendo el programa en el país, además tiene retransmisión en los Estados Unidos y por supuesto al mundo en todas las redes sociales, ¿qué ha estado haciendo? Pues hemos estado trabajando arduamente en desarrollar proyectos que impactan la vida de las personas con discapacidad visual y sus familias. Okay. Es lo que ha hecho la Fundación Francina desde el 2013 y a medida que hemos ido avanzando, se han multiplicado los proyectos. En estos momentos manejamos lo que es la Escuela de Liderazgo y Autonomía, por medio de la cual dotamos a jóvenes preuniversitarios de las herramientas, los recursos para que eh, esa transición de la educación regular, con todas las brechas que tiene para las personas con discapacidad visual, pues sea más fluida y les permita tener éxito en la universidad. Para esto hemos hecho una serie de acuerdos con varias universidades del país y estamos súper contentos porque sabemos que estamos desarrollando una élite de profesionales con discapacidad que luego se van a integrar a la sociedad y van a enseñarle al resto lo que es la riqueza de la diversidad. Y también tenemos con fondos del PNUD el proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía. Es un espacio formativo de habilidades blandas y recursos tecnológicos para preparar a las personas con discapacidad visual para el trabajo. Entonces, en un momento como este, en que estamos pasando por
retos en cuanto a empleomanía se refiere. Sí, claro. Todo el mundo, ahí no hay temas de etiquetas, con y sin discapacidad, está pasando por una situación complicada. Es todavía más importante pues desarrollar habilidades, herramientas, competencias que nos permitan competir, valga la redundancia, en el mercado laboral, al mismo tiempo que aprovechamos este nuevo contexto del teletrabajo, que si bien es cierto, pone en relieve esa brecha digital que, que existe entre distintos grupos sociales. No es menos cierto que la tecnología es esa plataforma democrática que se adapta a las condiciones de cada persona y nos permite participar exitosamente, eficientemente en distintos espacios laborales. Entonces, evidentemente que cuando logremos superar esa brecha que ahora nos reta, nos pide más de nosotros mismos, pues vamos a generar unos niveles de autonomía impensables y también, le puedo decir, a nivel público, a nivel privado, debemos pensar cómo vamos a aprovechar esa fuerza laboral que ahora desde el teletrabajo puede unirse al desarrollo del país. Y tenemos otros proyectos, como la gente nos conoce bastante por el bastón blanco. Este ha sido un año en que hemos tenido grandes retos para poder seguir supliendo. Por favor, porque una de las preguntas que tengo es ¿cómo han podido pues seguir todo esto con la situación de la pandemia del coronavirus, todo el distanciamiento social y cómo pues, las personas con discapacidad visual, cómo ha sido el año? Sí, sabemos que los grupos en condición de vulnerabilidad pues se han visto todavía en una situación más vulnerable. Entonces, además de los compromisos de proyectos que ya teníamos, tuvimos que asumir la labor de suplir alimentos, mascarillas, gel. En estos momentos todavía estamos, el equipo de la fundación se encuentra supliendo los bonos para la cena navideña. Es decir, que hemos estado asumiendo labores de seguridad alimentaria, también de preservación de la salud, pues una persona con discapacidad visual tiene que tocar en un momento en el que se nos está pidiendo no tocar mucho, tiene que tocar muchas veces para conocer su entorno. Y si a eso se le suma que hay un montón de personas ciegas que viven solos o que mantienen a su familia, que tienen que salir obligatoriamente, y a veces alguien se acerca y no puedes advertir que si esta persona tiene o no mascarilla, se puede hacer un poco más difícil protegerse, pero además estamos conscientes que hay otros grupos que se ven más afectados dentro de la discapacidad y son aquellos que tienen una discapacidad producto de una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes genera una, digamos, maltrata la mácula, claro, hasta el punto que la vista se ve afectada. Estas personas son de mayor riesgo. Sí. Entonces, por eso es importante que las autoridades se concentren en que las informaciones se emitan en distintos formatos accesibles, de manera tal que dentro de la comunicación se contemplen esos principios de accesibilidad universal que tenemos que empezar a transversalizar en la vida en sociedad para dar la participación a todas las personas, pero en estos momentos se hace muy importante el acceso a la información. ¿Cómo no? Porque aquí vemos inclusive sobre todo el lenguaje de señas para las personas en los noticiarios, en las alocuciones. Y las clases también que están dando por televisión. Y las clases, entonces, la suerte es que la persona con impedimento visual pues puede escuchar, y eso
le facilita, pero ahí se necesita también comunicación para las personas con impedimento visual a nivel de toda la estructura de la sociedad. Sí, completamente, porque es que, por ejemplo, para los comerciales, para temas que son audiovisuales, se utiliza lo que denominamos audiodescripción, y es que es una voz que como una radionovela, describe Ya, lo que no puedes percibir, la información que es visual. En una conversación, el 70% más o menos de la información es visual. Igual también en las clases, entre el 80 y el 90% de la información es visual. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos criterios de manera tal que podamos utilizar los demás canales, como bien has dicho, el sentido del audio, que inclusive se agudiza, pero también el tacto, y entonces pues garantizar el acceso. Imagínate aquellas personas que tienen una condición visual junto con una discapacidad auditiva. Aquí tenemos una comunidad bastante grande no me de personas diga. con sordo-ceguera que se comunican a través del tacto y del braille. Entonces, creo que es importante diversificar en esa visión plural que se está buscando marcar en los distintos ámbitos. He visto empresas del sector privado, he visto instituciones del sector público que quieren incluir esa perspectiva plural. Hay que contemplar la diversidad de formatos en las líneas de comunicación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues un poco cómo han ido las autoridades en este año a las distintas fundaciones, a las distintas entidades que trabajan con pues personas con algún tipo de discapacidad, ya que el Estado, el gobierno ha ido en auxilio de distintos sectores por las precariedades no solamente sanitarias, sino económicas que ha generado la pandemia. El sector también de la discapacidad, sobre todo las ONG, han recibido algún tipo de ayuda para seguir trabajando con ese sector tan importante. Bueno, el gobierno ha desarrollado una serie de programas que obviamente también impactan a la población en general: quédate en casa para ti, fase 1 y 2, etcétera. No ha habido un programa especial para las personas con discapacidad. Sí conozco que las ONG que reciben fondos del Estado eh, tuvieron la opción de redireccionar los fondos, precisamente porque la naturaleza de las actividades varió, porque Sí, el claro. contexto varió. Así. Entonces, al redireccionar los fondos, pues obviamente se dio la oportunidad de realizar todas estas actividades eh, que de alguna forma complementan la labor del Estado, es decir, las ONG han sido un soporte Claro. para la garantía de derechos que está llamado a hacer el Estado. Y bueno, he visto también últimamente que se ha prestado atención en procurar que las entidades no gubernamentales que reciben fondos del Estado, pues contemplen ciertos criterios alineados con los objetivos de desarrollo que busca el país. Entonces, sé que muchísimas ONG quedaron excluidas porque ya sean por asuntos de formalidad, por asuntos de presentación de sus proyectos ante el MEPID, la Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera, pues se quedaron excluidas de la subvención. Un año difícil para eso, sin embargo, había que hacerlo en algún momento porque entiendo que hay que ser recelosos de los fondos del Estado y procurar que generen el impacto deseado. Si hay o sea, si no hay un buen manejo de los fondos públicos por parte de las ONG, entonces ese tipo de acciones también
tienen sus consecuencias. O sea Claro. que de alguna forma se está buscando eficientizar, optimizar los fondos también desde la acción de las instituciones de la sociedad civil. ¿Cómo no? Volvamos al tema de la docencia, de la virtualidad, volvamos entonces al lenguaje, porque bueno, está bien para, por ejemplo, para los chicos que están en educación preuniversitaria o universitaria, por ejemplo, en el caso tuyo que eres ingeniera, pues se sabe que las matemáticas, además de lo que te explican para tú ver esa fórmula, para tú ver una ecuación de regresión lineal o para tú ver algo así por el estilo, todo eso tiene que ser visual, o sea, Así es. todavía están las herramientas, nadie estaba preparado para todo esto. ¿Qué has sabido de cómo se trabaja con esa población ahora en la virtualidad? Bueno, te puedo comentar de nuestra experiencia con los jóvenes. Ha sido muy difícil. O sea, hemos visto jóvenes que mantenían un índice académico a un nivel que en la pandemia esto cambió completamente, pues, precisamente por las brechas tecnológicas que hay. Y para los estudiantes nuestros de nuevo ingreso, también el tema del álgebra a Sí. distancia es muy retador, sin embargo, todo el mundo se ha ido acoplando poco a poco, ya las labores que se están haciendo desde el Ministerio de Educación con referente, o sea, en torno a la educación inclusiva, conozco que las clases, como bien has dicho, han contemplado el lenguaje de señas. En algún momento escuché al ministro mencionar que iba a haber un canal exclusivo para impartir docencia a personas con discapacidad. Yo no creo que sea necesario un canal exclusivo. Eso de hecho manda un mensaje un poquito de segregación. Eh, Creo que sí, en las labores que se están realizando, se contemplan esos criterios de accesibilidad universal que te mencionaba anteriormente, debería poder satisfacer a todas las personas lo que se está haciendo. Es decir, por ejemplo, el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo tiene pisos podotáctiles, tiene asientos designados o reservados para personas envejecientes, para personas con discapacidad. El mismo metro, o sea, no hay un metro para personas con discapacidad. Lo que se buscan es realizar algunos ajustes razonables para que todas las personas podamos disfrutar del mismo servicio. Entonces, no es distinto para la educación. Todavía... Porque, perdón, Ujú, si se ujú. hace algo específico para una comunidad, entonces el concepto de inclusión que queremos se pierde, ¿verdad que sí? Se pierde un poquito, exactamente. Se distorsiona también el mensaje porque Sí, hay que entender que el ambiente escolar también es una oportunidad para construir sociedad, construir ciudadanía. claro. Y los jóvenes cada vez más están comprendiendo que aunque hay, hay una comunidad que se maneja de una forma distinta, que leemos de una forma distinta, que comprendemos y vemos el mundo o trabajamos de un modo distinto, caminamos con un bastón, no necesariamente eso nos hace distintos en derechos Claro. ni nos hace menos exitosos en las labores que realizamos. Los jóvenes lo han ido aprendiendo y ese es un mérito que hay que darle al Ministerio de Educación, que se ha ido poco a poco trabajando para que la educación sea inclusiva y ya los jóvenes, por ejemplo, con discapacidad visual están integrados a las aulas con todos los demás niños, comparten. Ahora bien, si a ese niño, a ese joven, no se le dota de las herramientas, entonces no se ve la riqueza de la diversidad, sino que tú Claro. tienes un niño rarito en la clase. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, las computadoras tengan su lector de pantallas, a propósito de que se está hablando, se ha ido dotando a los estudiantes
de de sus Dispositivo. tablets, de sus laptops, tienen que tener lectores de pantallas, tienen que tener magnificación, porque hay la mayoría de las personas con discapacidad visual tienen residuo visual y utilizan magnificación o contrastes de colores. Y por supuesto, el docente también tiene que saber cómo mucha información que es visual llevarla a la parte auditiva. Por ejemplo, te puedo decir que ya yo estoy haciendo mi segunda maestría desde que perdí la vista y mi experiencia es que yo ingreso a cualquier universidad y yo no pregunto si es accesible o no, porque ya yo tengo las herramientas. Esta mujer no para, Dios mío. Tengo mis herramientas, tengo mi computador con lector de pantallas con la que me manejo. Ahora, cuando un maestro dice, mire, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, yo, mire, profesor, explícamelo porque no lo puedo ver. Y ha sucedido que me dicen, ¿cómo que tú no lo puedes ver? Pero porque como estamos en el contexto virtual, Sí. ahí no hay Sí, forma sí, de darse, de claro. percatarse. No, mire, profesor, yo no lo puedo ver porque yo soy una persona ciega. Sí. Pero ese ejercicio, un niño, o sea, el atreverse a decir eso, Claro. para un niño puede ser un poquito más difícil, por eso el docente tiene que ser observador y percatarse de que su función ahí es que la información llegue a todos los niños por igual. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de la ingeniera Francina Hungría. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.